Hola amigos, ¿cómo están? Pues es la semana 31 y hoy vamos a ver cómo hacer composta según como nosotros lo hemos aprendido, y también vamos a aprender, o vamos a ver más bien, no aprender, sino a ver cómo fue el proceso para poner la estructura de nuestro futuro vivero. También vamos a ver en cuanto al aplanado que estamos aplicando a lo que es nuestra casa de superadobe, la primera capa, porque lleva 3 capas, pero ahorita estamos aplicando la primera, que se le dice rich o richeado, y les voy a enseñar cómo se hace la mezcla y cómo se aplica. Y después de eso, pues para terminar el video vamos a ver cómo hacer o cómo hicimos nosotros el gimnasio de calistenia. Me preguntaba un amigo qué materiales había usado, cómo lo podía hacer, entonces voy a mostrarles un poquito del proceso y las herramientas y más o menos el costo que se llevarían a hacer un gimnasio de calistenia. Y pues ese va a ser el video de esta semana. Debajo de este plástico tenemos lo que es una de nuestras primeras compostas. La primera la tenemos allá atrás y les voy a explicar el proceso que hicimos para crear la composta. Les voy a estar poniendo unos clips donde se ve cómo la estuvimos haciendo entre Carolina, Juan, Guillermo, David y yo. Para hacer la composta, y es como la hemos aprendido con nuestros amigos de UNECLUM, pues es un proceso muy sencillo y obviamente podemos sembrar sobre la tierra directamente, pero el tener una composta va a ayudar a que nuestra tierra tenga mejores nutrientes, y las plantas pues son seres vivos, ¿no? Como nosotros. Entonces obviamente si una persona se alimenta de una manera sana, pues va a crecer mejor o más fuerte o más sano que alguien que tiene una alimentación deficiente. Entonces por eso es que nosotros estamos tratando de hacer una composta. Estamos tratando de hacer una composta para que podamos enriquecer el suelo que estamos ahorita manejando. El proceso es muy sencillo, es como hacer una lasaña. Si alguien ha hecho lasaña, pues sabe que está hecho por capas. Entonces lo que se hace primero es que se limpia la superficie en la que hicimos nuestra composta, y una vez que limpiamos la superficie, se tiene que escoger de preferencia una superficie donde tenga un poquito de declive, porque como se va a estar echando un poquito de agua, pues que no se quede estancada, o incluso cuando llueva. Entonces tratamos de encontrar una superficie en la que tuviera un poco de declive, y lo que hicimos fue que primero pusimos una capa de material seco, que estuvimos juntando hojas secas, cualquier tipo de vegetación seca, que no sean troncos y cosas así, porque son más difíciles de que se puedan descomponer, que es lo que queremos con la composta, que sea el proceso de descomposición. Entonces pusimos una cama de prácticamente hojas secas y ramitas, y le mojamos un poco con agua. En este caso no tenemos una manguera acá, y la que tenemos es muy potente porque es la del pozo de agua, y como es con bomba, entonces no podemos mojar así, usamos la mano y una cubeta de agua. Y después de eso viene la segunda capa, que ya es la capa verde, que es con vegetales. Tuvimos la fortuna de encontrar una frutería y verdulería en Concal, que es un pueblo cercano aquí, y ahí la señora que atiende nos dio la oportunidad de estar pasando todos los días por todo lo que se les echa a perder, lo que sobra, etcétera, que es bastante, y con eso vamos a estar generando varios montones de estos, porque el huerto es grande y pues necesitamos hacer bastante composta. Entonces ahorita llevamos 2 montones de este tamaño aproximadamente, pero durante la siguiente semana vamos a seguir haciendo otros. Pero bueno, entonces esa fruta que conseguimos, esa verdura la usamos. Se nos ha recomendado que no usemos cítricos, y creo que tiene que ver, me decía Carito, creemos que es algo por el pH y la acidez que tiene. Entonces lo que sí estamos seguros es que cítricos no debemos usar, y no usamos cítricos, pero sí usamos cosas como pues lechugas, calabaza, aguacate, diferentes cosas que nos dieron, hojas, no sé, pero tiene que ser verde. Y una vez que se pone, se humedece también, y ya después ponemos la última capa, que en este caso nosotros juntamos con nuestro vecino que tiene vacas. Nos regaló un poquito de estiércol seco, tiene que ser estiércol seco, mezclado ahí con tierra, ¿no? Porque fue paleado, y lo metimos en unos sacos, pitas o sacos de rafia, como le dicen acá, pitas. Y eso es lo que usamos para poder poner la tercera capa. Se vuelve a humedecer y se repite el proceso. Se vuelve a poner lo que es material seco, como las hojas, luego otra vez el material verde, que son las verduras, las frutas, y otra vez el estiércol. Y una vez que se pone esas capas, al final se va a tapar
con una lona. Nosotros pusimos un plástico, pero de preferencia una lona, y le ponemos unas piedras, porque esto, como tiene material verde, pues puede haber tlacuaches, zarigüeyas, ¿no? Y otros animalitos que quieran agarrar y husmear. Entonces por eso se tapa, y después de una semana vamos a venir y vamos a voltearlo, vamos a pasarlo a otro lugar, al lugar que está aquí al ladito, y eso lo vamos a hacer por unas 6-8 semanas aproximadamente. Y si todo sale bien, pues vamos a tener nuestra composta, y si no, puede ser un poquito más de tiempo. Pero ese es el proceso en sí para hacer una composta, y eso pues ustedes lo pueden hacer en casa. Tal vez si no tienen un espacio grande, pueden hacerlo en algunos tambos como nosotros llegamos a hacer de basura. Nada más les hacen unos hoyos con un taladro, y así es como pueden hacer su composta, y pueden pasarlo, en vez de pasarlo a otro lugar, pues lo pasan a otro tambo de basura una vez por semana hasta que su composta quede lista, ¿no? Y pues ese es el proceso de la composta. Bueno, pues este es la estructura que armamos para el vivero, y obviamente pues tuvimos que ir con un esmeril y tuvimos que cortarlo porque estaba todo en una cadena de concreto. Entonces lo tuvimos que cortar, lo tuvimos que desarmar, y acá obviamente tuvimos que comprar tornillos, rondanas, y en el video les voy a estar mostrando más o menos el proceso que hicimos, que obviamente lo primero que se necesita para hacer este tipo de estructuras pues son es galvanizado, el metal que tenemos aquí, y entonces es fácil de perforar con lo que es el taladro. Entonces lo que hicimos fue tener que taladrar, tener que poner lo que son los tornillos, las tuercas, las rondanas y las tuercas, y una vez que tuvimos armada la estructura, que tratamos de armarla toda aquí en el sitio, lo que hicimos fue hacer una excavación. En esta parte que se ve el concreto, bueno, la mezcla que pusimos no era concreto, es como un mortero, es arena y cemento y agua, es donde pusimos las piedras. No está puesto muy elegante, pero la idea pues no era tanto que se viera bonito, sino que fuera práctico para que estos tubos principales, que son los que hacen el arco, pues no se movieran. El propósito de haber hecho o estar haciendo lo que es el vivero es porque en algún momento vamos a tener que poner semilleros. Los semilleros son, bueno, lo hacen de diferentes materiales o con diferentes materiales, pero es algo donde podemos contener la semillita que vamos a plantar, y mientras crece, ya cuando tiene cierta medida, ya la podemos pasar a lo que es el huerto. Pero mientras necesita la semilla estar creciendo la plantita en un lugar seguro donde reciba cierta cantidad de sol, y donde si hay, por ejemplo, una lluvia muy fuerte, pues no vaya a afectarle y se vaya a botar la plantita o la semilla. Entonces por eso se usan los viveros, para proteger bien el proceso de crecimiento de la planta. Pero esa es la intención principal de hacer un vivero, y como no tenemos así muchos recursos económicos para estar invirtiendo en cosas nuevas, lo que hicimos fue pasamos cerca de aquí de nuestro terreno, y vimos que había un lugar abandonado donde estaban estas estructuras. De hecho había más todavía de lo que trajimos, y hablé con el propietario y le dije si me lo podía vender. Entonces lo vendió como una especie de fierro viejo, y pudimos ahorrarnos dinero, y pues ya nosotros aquí empezamos a armar la estructura. Entonces ese fue más o menos el proceso que llevamos para hacer esta parte que es nuestro futuro vivero. Y bueno, ahorita se ve así, pero vamos a ver en un tiempo, cuando ya tengamos todo terminado y cuando estén los semilleros aquí adentro, que empieza a cobrar vida. Y bueno, ahora les voy a explicar lo que es el proceso del aplanado. En este caso, esta es la primera capa. Se aplican 3 capas para el aplanado, y la primera capa es una capa muy delgada que se llama richeado. La forma de hacerlo es usando 6 cubetas de 19 litros de polvo. En esas cubetas ponemos polvo de construcción, y usamos un saco de cemento y 2 cubetas de 19 litros de agua. Entonces serían 6 cubetas de polvo de construcción, un saco de cemento y 2 cubetas de agua. Todo eso son las cubetas de 19 litros, como las que son las de esas de pintura, ¿no? Y bueno, nosotros usamos revolvedora para poder revolverlo, y después usamos otra cubeta o una carretilla o lo que tengamos para poder vertir ahí la mezcla, ese mortero, y lo ocupamos para aventarlo con una cuchara de albañil. En los clips van a ver cómo los chavos que trabajan conmigo lo están aventando a los muros, y esa primera capa se hace así porque si se dan cuenta es una capa rugosa, y
y esa va a servir para que cuando venga la segunda capa, que es una capa que tiene cemento, cal y arena y agua, va a agarrar más fácil en la superficie que si fuera una superficie lisa. Entonces esta es la primera capa, que se le llama acá en el sur richeado, y pues hay que aplicarla en todos los muros para después poder aplicar la segunda capa. Entonces es un proceso muy sencillo, incluso es fácil, es divertido, no es físicamente cansado porque solamente con una cuchara de albañil se empieza a lanzar sobre los muros, y la técnica es hacerlo como si estuvieras aventando de abajo hacia arriba, y ahí lo van a poder ver en los clips. Y pues esa es la parte de la primera capa de aplanado. Estamos en el área donde hicimos nuestro gimnasio de calistenia, y pues les voy a decir un poquito de cómo se hace por si alguien tiene el interés de hacer uno en su patio. Y es muy sencillo, compramos polines de 3 pulgadas por 3 pulgadas, se piden así como polines de 3 por 3, los pedimos cepillados. Si los compran, cepíllenlos de una vez allá, es parte del servicio si ustedes quieren la maderería. Y es cepillado porque cuando no viene con mucha astillita, entonces cuando lo están manipulando o moviendo de lugar se pueden clavar las astillas. Entonces si ya lo piden cepillado es mucho mejor. Después compramos tubo de acero de 1 pulgada, y lo pedimos de 1 pulgada porque cuando lo probamos, pues a mí se me hacía que tenía el tamaño correcto para un agarre que fuera cómodo, pero igual puede ser un tubo más grande, pero en nuestro caso fue un tubo de 1 pulgada. Lo que hicimos fue primero hacer un trazo donde teníamos un diseño de cómo queríamos poner los tubos y los polines, y ya una vez que hicimos el trazo y el diseño, que se tiene que usar obviamente un hilo y tratar de nivelarlos, entonces se necesita un nivel, y con el nivel se nivela, y al final se hace una excavación como si fuera a hacer una mampostería, que es cimentación de piedra con mortero, y lo que se hace es que se hace como si fuera una cadenita. Entonces se hace una excavación, se plantan los postes, se pone piedra, se nivelan y se vierte lo que es el mortero, y ya después queda fraguado, queda duro, y entonces ya no se mueven. Una vez que quedó ese proceso, agarramos lo que es un taladro que tiene una broca plana, y la broca plana es, hagan de cuenta que una broca así como planita, como no la broca común de punta que conocemos, que es como un lápiz, ¿no? Sino que es una broca plana que al final tiene un piquito, y lo que hace esa broca es que cuando uno la empieza a utilizar el taladro, hace un hoyo, o deja en este caso un hoyito, que es donde vamos a meter nuestro tubo. Y obviamente hay que pedir la broca que sea del tamaño del tubo, porque hay brocas de diferentes tamaños, así como tubos de diferentes tamaños. Entonces una vez que hacemos, en este caso compramos la de 1 pulgada, porque es tubo de 1 pulgada. Entonces una vez que taladramos, ya tenemos la oportunidad de meter el tubo, y es todo. Lo que sí hicimos también fue, por cierto, darle un tratamiento a la madera contra termitas y todo. Entonces las dejamos al sol y le pusimos el antitermitas, y después de eso con barniz marino lo barnizamos, porque obviamente hay mucho calor y mucho cambio de temperatura, y eso lo que genera en cualquier material, por ejemplo como la madera, es que lo puede empezar a abrir y a cuartearlo. Entonces con eso le dimos ese mantenimiento para que pudiera durar un poquito más. Al final cada polín cuesta como 75 pesos y vienen de 250 metros de alto, y los tubos son de 6 metros de largo, y si no me equivoco cuestan como 200 algo. Nosotros compramos al final como 6 tubos más o menos, entonces fueron a lo mejor como 1500, tal vez como 2000 pesos con material, ya contando todo el cemento que se usó para lo que es la cimentación. Entonces por 2000 pesos pudimos hacer es un gimnasio muy sencillo y pequeño, pero la verdad es que para nosotros pues está de lujo, porque tiene todo lo que nosotros necesitamos para ejercitarnos, y ha sido una experiencia muy bonita porque estamos viniendo todos los días a hacer ejercicio mi esposa Carito, mis 2 hijos Guillermo y David, y un amigo que es Sam, y también a veces nos acompaña Juan y yo, ¿no? Entonces la verdad pues ha sido algo bien padre. Y una cosa que olvidé decirles es que cuando pongan los tubos hay que ponerles un primer, que es una especie de pintura que se ocupa tienen que lijarlos por el óxido, sobre todo por eso, ¿no? Entonces se lijan
se le pone el primer, que es lo que va antes de la pintura, y luego ya se pintan. Si no hacen eso, acá atrás tengo unos que todavía no lo hemos hecho, se empiezan a oxidar. Y el óxido es el cáncer del metal. Entonces es importante que puedan lijarlo antes de pintarlo. Le aplican el primer, así lo piden igual en la maderería, lo venden, o en una ferretería más bien, el primer. Y después aplican la pintura. Puede ser pintura de aerosol y el primer igual lo pueden aplicar con una brochita y al final su pintura. Y bueno, pero es algo padre porque así uno puede ejercitarse en familia o como les guste, pero es como lo hicimos.